Voluntad de correr presenta. Historia del ultramaratón. La idea de correr distancias largas tiene sus orígenes en la antigüedad. Aunque no existen registros específicos de ultramaratones tal como los entendemos ahora, muchas culturas han valorado las habilidades de resistencia y las largas travesías a pie. Un ejemplo prominente proviene de la antigua Grecia, la famosa carrera de maratón en la que el soldado griego Filipides, según la leyenda, corrió desde el campo de batalla de Maratón hasta Atenas, una distancia de unos 42 kilómetros, 26.2 millas, para dar la noticia de la victoria sobre los persas. Si bien esta historia no implica un ultramaratón, en su sentido moderno, muestra la importancia histórica de las carreras de larga distancia. En la cultura inca o de los pueblos originarios de América, también había mensajes y tradiciones que involucraban corredores de larga distancia, quienes transportaban mensajes a través de vastas distancias sin interrupción. Siglo XX, el nacimiento del ultramaratón moderno. El ultramaratón, tal como lo conocemos, comenzó a tomar forma a principios del siglo XX. La distancia estándar de una maratón, 42.195 kilómetros, 26.2 millas, fue adoptada en 1908 en los Juegos Olímpicos de Londres. Sin embargo, las carreras de ultradistancia comenzaron a surgir fuera de las competiciones olímpicas tradicionales. Uno de los primeros ejemplos modernos de ultramaratón fue la primera carrera de 50 millas, es decir, 80 kilómetros, que tuvo lugar en 1911 en los Estados Unidos. Esta carrera fue una de las primeras pruebas de resistencia que buscaban ir más allá de los 42 kilómetros de la maratón. Década de 1950, auge de las carreras extremas. En la década de 1950, el ultramaratón ganó popularidad, especialmente en los Estados Unidos. En 1952, Chad Corbett, conocido como el padre del ultramaratón, organizó y participó en las primeras carreras de más de 100 kilómetros en los Estados Unidos. Corbett no solo fue pionero en las distancias largas, sino que también ayudó a establecer la Ultra Running Magazine y otras plataformas para la promoción de carreras de resistencia. Además, en los años posteriores, comenzaron a surgir otras competencias míticas de ultramaratón, como la Western States 100, que tuvo su primera edición en 1974. Considerada una de las carreras más difíciles y prestigiosas en el mundo de los ultramaratones. Esta competencia tiene lugar en las montañas de California, cubriendo una distancia de más de 160 kilómetros a través de terrenos de alta montaña, bosques y valles. Década de 1970 a 1980, la explosión del ultramaratón. Durante las décadas de 1970 y 1980, el ultramaratón se popularizó aún más. En particular, hubo un notable aumento de carreras de resistencia extremas. Las distancias comenzaron a diversificarse, las pruebas de 50 millas, 100 kilómetros, 100 millas y más. La famosa Badwater Ultramarathon, que cubre 217 kilómetros en el desierto de Death Valley, se celebró por primera vez en 1987 y rápidamente se convirtió en un desafío legendario. El Club de Ultrarunning y otras organizaciones ayudaron a estructurar las carreras y a hacerlas más accesibles, al tiempo que se establecieron récords, entrenamientos específicos y una mayor cobertura mediática de estos eventos. Auge moderno y expansión global. En las últimas décadas, los ultramaratones se han vuelto más populares, no solo entre los corredores profesionales, sino también entre los aficionados al deporte de resistencia. Las distancias no solo han aumentado, sino que también han comenzado a tomar formas más diversas. Hoy en día, los ultramaratones pueden superar los 200 kilómetros y algunos de los más extremos, como la Maratón de los Sables, en el desierto del Sáhara, llegan a distancias aún mayores, con desafíos de resistencia extremos. Carreras de ultramaratón extremas. Algunas de las pruebas más extremas y conocidas son, Maratón de los Sables, un ultramaratón de 250 kilómetros a través del desierto del Sáhara. Badwater 135, una carrera de 217 kilómetros en el desierto de Death Valley, uno de los lugares más calurosos de la Tierra. Ultra Trail du Mont Blanc, UTMB, una de las carreras de montaña más famosas, de aproximadamente 170 kilómetros, que rodea el Monte Blanc, en los Alpes. Spartathlon, una carrera de 246 kilómetros en Grecia, que sigue el antiguo recorrido de Filipides, de Atenas a Esparta.
El ultramaratón continúa creciendo y expandiéndose. Las nuevas tecnologías, como los dispositivos de rastreo GPS, los entrenamientos científicos y las mejores estrategias de nutrición, han ayudado a muchos corredores a superar distancias aparentemente imposibles. El ultramaratón no solo es una prueba de resistencia física, sino también mental, y se ha convertido en un desafío personal para muchos, más allá de la pura competición. El ultramaratón también ha influido en otros deportes, como el trail running, y ha dado lugar a un movimiento global de corredores que buscan superar sus propios límites. Voluntad de correr.